hemos estado hablando acerca de la guerra que tenemos por causa de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y el enemigo, que en la parábola del sembrador, se representa por las aves del cielo que bajan y se roban, se comen la semilla, y ya esta semilla pues ya no entra al corazón, ya no germina y menos tampoco da fruto. Entonces necesitamos defender la semilla, y todos nosotros pasamos por estas 4 etapas en nuestra vida, donde nuestro corazón es incrédulo, nuestro corazón es duro, y aunque vengamos a la iglesia no se nos queda lo que nos predican, y rápidamente las situaciones de la vida nos roban la semilla que ha sido plantada en el corazón. También muchos de nosotros hemos pasado por una fe pequeña, una crisis de fe, donde recibimos la palabra con gozo, pero los afanes de la vida, la situación, las crisis nos roban esa semilla, y también no, aunque pareciera que da fruto, rápidamente se muere. Pero también hay otra semilla, ¿verdad?, donde dice la palabra que será perseguida por causa de la palabra. La palabra de Dios va a traer automáticamente persecución del enemigo. Si Dios te dice quiero que ores a las 5 de la mañana, tú vas a tener persecución, y no vas a las 5 de la mañana, a lo mejor siempre te levantaste a esa hora, pero cuando decidiste antes de empezar tu día orar, en ese momento va a haber persecución, porque como les decía en algún momento, nadie en esta iglesia, en ningún otro congreso me ha dicho: pastora, ore por mí, porque cada vez que quiero ver Netflix hay oposición. Ore por mí porque cada vez que me quiero ir al bailongo o con mis amigos o echarme una chela, no hombre, no me deja, el diablo no me deja. Pero sí han llegado a decirme: pastora, créame que yo decidí empezar a congregarme, y llevo 3 domingos que algo terrible pasa antes de ir a la iglesia. Entonces siempre va a haber oposición, pero el cuarto terreno, que es nuestro corazón. Acuérdate que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso por sobre todas las cosas. ¿Por qué es engañoso? Porque nuestro corazón no sabe distinguir qué clase de semilla estamos sembrando. Y decíamos que si sembramos la semilla del enojo, dará fruto. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice: cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso quiere decir que nuestro corazón está preparado para dar vida. Es engañoso porque no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, pero para eso Dios nos ha dado un intelecto. Por eso el proverbio nos dice: sobre todo adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. Porque Dios te ha dado a ti la obligación de discernir qué clase de semilla estás protegiendo en tu corazón. Para que nos despertemos, hasta yo me desperté. ¿Qué clase de semilla estás protegiendo? Porque tu corazón dará vida a la semilla que tú plantes, pero tú necesitas decidir si has abrazado el rencor, el odio, la falta de perdón, el enojo, la ira, la rabia. Dará fruto, y en el momento en que menos tú lo esperes, vas a vociferar una serie de cosas y vas a decir: es que me agarraron en mis 5 minutos. No. Sí, esos 5 minutos el diablo lo utilizó para sacar de tu corazón todo el odio que estaba guardado. Entonces necesitamos ver qué clase de semilla estamos sembrando en nuestro corazón, y necesitamos, si es la palabra del Señor, y por eso repito, en nuestros niveles de crecimiento estamos pidiéndole y exigiéndole a nuestros alumnos que se aprendan la palabra. Pastora, pero es que yo tengo cerebro de teflón, nada se me pega. No pasa nada. Tú vas a poder parafrasear la palabra, y en base a eso los maestros ya sabemos que vamos a calificar que tú comprendas la palabra de Dios, aunque no te la sepas de memoria. Y si tú vienes a esta congregación y el Señor está restaurando tu vida en esta congregación, también necesitas entrar a niveles de crecimiento. Varias personas me dicen: pastora, pero si yo ya hasta estudié el instituto bíblico de la iglesia de donde vengo. No pasa nada.
Vas a recordar los cimientos, vas a recordar lo que el Señor dice acerca de la salvación, de las escrituras, del bautismo. ¿Por qué? Porque quizá Dios te pone a enseñarlo y tienes que recordarlo. De repente llegaban personas y me decían, es que ya todo eso me lo sé. Y le dije, ok, te voy a hacer examen. Y lo reprobaban. Entonces ya decidí no hacerles examen, ¿verdad? ¿Para qué perdemos el tiempo? Y mejor toma el curso, no pasa nada. Y bueno, entonces viene una terrible amenaza en contra de la semilla que Dios está plantando en tu corazón, que es la palabra. ¿Y cómo vamos a defender la semilla? Hoy te digo que necesitamos, como decíamos la semana pasada, que eches fuera a Satanás, que antes de llamarle a tu pastora, que antes de llamarle a tu servidor de extramuros, que antes de llamarle a tu vecinita que se dice que también es cristiana y se te apareció el chamuco en la mitad de la noche, antes de llamarle a tu mamá y a tu papá, tú tomes la autoridad que he enseñado en estos versículos que ya Dios te dio. Hemos dicho que la batalla es de Jehová, la batalla es del Señor, y así lo dijo David. Hoy Dios te entregará a ti, Goliat, en mis manos. Y los cuerpos de los filisteos los vamos a dar a comer a las aves del cielo. Qué impresionante. Pero ¿quién arrojó a través de esa onda? Ahora sí que ¿quién agarró la onda con Dios? David agarró la onda y David lanzó la piedra. Entonces, di conmigo, hay cosas que yo necesito hacer para echar fuera a mi enemigo. Hay decisiones que debo de tomar hoy antes de que me agarren en curva. Como por ejemplo, hay decisiones de perdonar, de soltar, de liberarte. Hay decisiones que si te llegas a encontrar a esa personita, a ese hijo de Dios, a esa hija del Altísimo, y tú digas, ay Señor, si me lo encuentro, tengo que predecidir, tengo que saber cómo voy a reaccionar, porque si me agarra y yo he guardado y defendido la semilla de la falta de perdón, del odio, de la desesperación, de la frustración, de la rabia, va a dar a luz sin que tú te des cuenta, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida sobre la semilla que tú y yo hemos sembrado. Entonces, la manera en cómo el Señor nos da la victoria es primero, punto número 1, deleitándonos en la palabra de Dios. Deleitándonos en la palabra de Dios. Y leíamos por último la semana pasada, voy a retomar los últimos versículos, porque yo sé que tomas nota y que te aprendes todo, pero solo por aquellos de los que no vinieron, voy a repetir estos versículos. Salmo 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Decíamos que esas aves del cielo, esos demonios, son malvados y nos hablan a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Ni se detiene, bienaventurado el hombre que no escuche sus consejos, tampoco se detiene en la senda de los pecadores, ni para criticarlos, ni para aplaudirles, ni para animarlos. No se detiene para criticarlos, se sigue de largo. Tampoco cultiva la amistad de los blasfemos, sino, versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Cada cuándo? De día y noche medita en ella. Entonces decíamos la palabra meditar, y eso me lleva a mi segundo punto, ¿verdad? La palabra, mi segundo punto es meditar la palabra. Y la palabra meditar viene de la raíz etimológica murmurar. Murmurar. Que si tú vas en la noche, que si se te aparece el chamuco, que si hay un viaje astral de algún hechicero que quiere atormentarte, de alguna hechicera, si encuentras en tu casa, fuera de tu casa, sangre de animal, de algún no sé, gallina negra, lo que sea, tú empieces a repetir y a murmurar la palabra.
Dios me dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Y decíamos que en el mundo espiritual la palabra meditar es eso, murmurar. Viene de yahé o el verbo kal, que significa murmurar, meditar. Esa misma palabra la encontramos en el griego Romanos 10:8, que afirma entonces la palabra, y acuérdate, di conmigo, la palabra de Dios y Dios son lo mismo, son uno. Y dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, Dios está cerca de ti y lo tienes en tu boca. Esa es la murmuración que debemos de hacer. Lo tienes en tu boca y me llama la atención que aquí primero aparece la boca y después el corazón. Cuando de la abundancia del corazón habla la boca, pero aquí es al revés, dice, primero la tienes en la boca para que después entre en tu corazón. Lees la palabra, léela en voz alta, escúchala. Si eres una persona auditiva, escucha la palabra y repítela y repítela y medítela y medítela y medítala, de tal manera que cuando la sigues meditando llegará a tu corazón. Y dice entonces, la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Lo mismo habla en Josué capítulo 1 versículo 8. Le dice Dios a Josué: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, de tal manera que tú vas a dirigir a este pueblo, tú vas a hacer que este pueblo cruce el Jordán y adquiera. Pero fíjate, esto me llama la atención porque Dios tuvo que hacer que Josué se adueñara de la tierra prometida antes de pisarla. Y él tenía que llevar a ese pueblo a adueñarse. Por eso tenemos que profetizar con nuestros labios. ¿Qué estás esperando en tu familia? Que tu matrimonio se restaure, que tu matrimonio tenga una comunicación más profunda, que tus hijos puedan ser amantes de Dios, que tú en tu trabajo puedas encontrar favor y gracia ante los ojos de tus empleadores. Entonces necesitas tener la palabra en tu boca y murmurarla. Y al llegar a tu casa, yo declaro que esta casa es una casa de siervos, de sacerdotes, de levitas que aman al Señor y que sirven al Señor. Yo declaro que mi matrimonio se restaura y que hay comunicación con mi cónyuge. Declaro que mi relación con mi padre y mi madre se restaura. Mire, hermano, desde que mi esposo salió de casa hace más de 5 años, Dios me habló palabra de restauración. Y ustedes que tienen más de 5 años con nosotros saben que me llevé más de 1 año en hablar acerca de la restauración de las puertas y cómo cada una de las puertas de los muros de Jerusalén tienen que ver con un área de nuestra vida. Dios me dijo que este cautivante 1, 2 y 3 de diciembre, ¿cómo le voy a hacer 12 áreas de nuestra vida que Dios va a tratar y va a restaurar? Y el Señor me habló de restauración, pero yo no sabía cómo se iba a hacer. Y cuando vino el divorcio, también dije, bueno, entonces me equivoqué, porque antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces pues quizá Dios va a restaurarnos separadamente y vamos a ser buenos cuates y vamos a ver nacer a nuestros nietos. Pero no, Dios sí tenía una palabra de restauración y los turulocos somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, porque así lo dice el apóstol Pablo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces conocemos la voluntad de Dios en parte y damos tumbos hacia la voluntad del Señor, pero Dios va perfeccionando nuestro camino porque Él hace nuestros pies como de siervas y nos hace estar confiados en nuestras alturas. Él es el que hace nuestros pies como de siervas. Él nos dice hacia dónde tenemos que ir. Y en esta semana fue una semana muy ajetreada. Estoy impresionada, que estoy emocionada hoy de dar esta palabra porque Dios nos lleva de la mano. Y el lunes pasado, casi una semana, Dios llamó a su presencia a mi suegra. Y fue un tiempo difícil, pero Dios me recordó las palabras de restauración.
y Dios nos permitió restaurar nuestra comunicación con mis suegros, con mi suegrita. Dios me permitió sus últimos semanas de vida poderla bañar, le corté su pelito, se veía bien bonita. Y yo no sé cortar pelo, bueno, sí sé porque me aventé a los 4. Pobrecita la Tamara no tenía chinos de chiquita porque pues yo le quité los chinos pues, y tanto que le corté y le cortaba mal, pobrecita, ¿verdad? Pero los se aguantaban, ellos eran felices, no sabían, más allá de lo que su mamá. Ay, pobrecito el Luciel, si le corté, si usted le ve, ¿verdad que tienes todavía ahí? Ya no, ya se cerró, ya. Se veía el tijeretazo en su oreja. Ahora sí que casi era Malco, ¿verdad? El que Pedro le cortó la oreja, el que se creyó torero. Yo también me creí torera. Bueno, me aventé una oreja cortando, pero ella me pidió, cuando todavía podía hablar, si yo le podía cortar el pelo, y para mí fue una bendición que ella me tomara en cuenta, porque pues pudo haber sido cualquier otra persona, y para mí fue un privilegio poderle cortar su cabellito. Pero hay que cuidar la palabra. Tú no sabes cómo el Señor va a cumplir su palabra de restauración, de edificación, de perdón, de sanidad en nuestras vidas. Y sabes, a veces nos tardamos mucho en ser obedientes. Y hoy quiero decirte, no te tardes, porque tú no sabes, porque el Señor insiste constantemente en que perdones a un ser amado, a un ser que está cercano, porque no sabemos en qué momento el Señor se va. El Señor los vaya a llamar a su presencia. Y sabes, fuimos a sembrar, fue su deseo, y que ella fuera sembrada, su cuerpo, en su tierra natal, en Tonalá, Chiapas. Viajamos a Tuxtla, viajamos de Tuxtla a Tonalá en carro, sembramos su cuerpo, regresamos. Teníamos mi esposo y yo que estar en Montemorelos, Nuevo León, el viernes y ayer sábado. Y es impresionante que el Señor me pusiera a predicar que en Él hay plenitud de gozo. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a ir a este congreso de mujeres en el norte de mi país para decirles que en ti hay plenitud de gozo y acabamos de enterrar a mi suegra? ¿Cómo le hago para no ministrar el dolor que traigo? ¿No? Y Dios me recordó lo que les he estado enseñando. Su palabra es por encima de nuestras emociones. Su palabra es por encima de nuestras circunstancias. Y cuando Él dice que en su presencia hay plenitud de gozo, aún el Señor sabe que cuando tú y yo estamos pasando por crisis, por dolor, por desesperación, por angustia, por escasez, Él te promete que se alegrarán en Él los que confían en Él. ¿Por qué? Porque Él nos defiende. Él nos defiende de la atadura. Él nos defiende del dolor aún que el enemigo quiere lanzar, de la culpa. ¿Por qué no hiciste esto antes? ¿Por qué te tardaste tanto en hacer aquello? Y el enemigo no va a tener misericordia para destruir la semilla. Pude experimentar y hasta me aventé chistes. Bueno, ya sabe que luego me salen solitos, pero dije, wow, Señor, si hay plenitud de gozo, sí existe. Es una realidad. Aquellos que confían en el Señor, dice que Él nos rodeará con su favor. Y Josué 1:8, Dios le dice a Josué: Josué, yo sé que tu amado Moisés, el que te enseñó, y estás en un duelo, él ha muerto. Por lo tanto, hoy te digo cómo vas a cruzar el Jordán y vas a llevar a este pueblo a conquistar la tierra que yo les he dado. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Josué 1:8, no se apartará de tu boca
Eso es murmurar. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, ahí está, murmurarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No nada más es murmurarlo, sino guardarlo, protegerlo en el corazón y llevarlo a cabo. Esa es obediencia a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El poder entonces en contra de tu enemigo se desata al murmurar la palabra de Dios. La Biblia es una persona, y cuando hablas la persona de Jesús, lo desatas. Por lo tanto, necesitas nuevamente leer la Biblia en voz alta, susurrarla. Se lee la Biblia con los ojos, se oye porque lo estamos susurrando, se recibe en el corazón como una semilla, cae en el espíritu y nos cambia y nos hace diferentes. Y la gente verá, mira, está en un duelo, pero él están pasando un duelo de manera diferente a como a mí me enseñó la cultura. Hoy puedo decir que esa persona verdaderamente no es igual a los demás. Por lo tanto, nuestro punto número 2 es que necesitas repetir, necesitas murmurar, necesitas hablar, necesitas que no se aparte de tu boca lo que el Señor te ha dicho, lo que Él ha profetizado sobre ti. Necesitas murmurar la palabra, necesitas repetirla a tus hijos. De hecho, vámonos a Isaías 31:4. ¿Y qué decíamos? Que al murmurar la palabra desatas al león de la tribu de Judá, desatas el rugir del león, y el rugido de un león hambriento hace huir a una manada de lobos, de hienas y de depredadores. Y si el diablo te ha estado atacando y tú dices, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Padre, estoy cambiando esto, estoy guardando tu palabra, estoy cambiando mi manera de hablar, estoy cambiando mi manera de pensar, estoy perdonando, estoy creyendo en la restauración, estoy creyendo en el perdón. Y dice Isaías 31:4, porque Jehová me dijo a mí de esta manera. A ver si me ponen ahí un poquito el rugido. Dice, ándele, siga. Esto es lo que pasa cuando murmuramos la palabra. El león de la tribu de Judá literalmente se levanta para defenderte. Por eso ganarás la batalla. Y por eso tú sabrás en tu intelecto, en tu sabiduría, lo que tienes que defender en la palabra. Si Dios te dijo restauración, defiende la palabra restauración. Dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como león. Y ya oímos a león, porque me dijeron que la semana pasada parecían ronquidos del marido, ¿no? Pero ahorita sí se oyó chido, ¿no? Como león, y el cachorro de león ruge. ¿Oyeron ese rugir? Sobre la presa, y se reúne cuadrilla de pastores contra él. No lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de esos que quieren matarlo. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Eso es lo que sucede cuando tú y yo meditamos y murmuramos y desatamos la palabra del Señor. Por eso, padres de familia, Dios nos ha dado una autoridad de representar precisamente la autoridad del amor de Dios hacia la vida de nuestros hijos. Y estas palabras, dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras le dice a los padres que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, porque las estás repitiendo a tus hijos, las estás murmurando, las estás desatando el rugir del león, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te
te levantes. ¿Por qué crees, padre de familia, madre de familia, que el Señor está pidiéndote y ordenándote que estés repitiendo lo que tú estás aprendiendo de la Biblia? Este día, hijo, Dios me habló esto, Dios me habló aquello. En este día el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. Y las repetirás. ¿Y qué estás haciendo? Ahuyentando a los lobos. Hechos 20:29 dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Este sí que era un apóstol, y él sabía que a su sola presencia, los demonios no entraban en su iglesia. Los demonios estaban lejos, pero él dice: los lobos, y has visto, los lobos son como perros rabiosos, te enseñan los dientes, te gruñen. La mayoría de los ataques diabólicos, escúchame, la mayoría de los ataques diabólicos son en la mente. Y la próxima semana, si Dios me permite, voy a hablar de por lo menos 3 cosas que le abren la puerta al enemigo y sus demonios, y que tú tienes que evitar. Porque aunque estés guardando la palabra, si tú estás practicando por lo menos estas 3 cosas, estás dándole rienda suelta a que los lobos entren a destruir la cosecha. Son como perros rabiosos. Por lo tanto, aquí en la mente, di conmigo, en mi mente está la guerra espiritual. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque lo que domina tu mente domina tus sentimientos. Y no me digas que no. En cuanto te acuerdas de lo que te hicieron, ¿qué sentimiento produce? Ira, enojo, tristeza, depresión, dolor. Lo que domina tus pensamientos domina tus sentimientos. Y si algo Dios quiere sanar en la tierra, son las emociones. Estamos viviendo tiempos terribles donde los niños son abusados sexualmente, y ya se están pasando leyes para que el pedófilo no sea buscado y no sea llevado a la ley. Si no dominamos nuestros sentimientos, tampoco dominaremos nuestro cuerpo. Porque cuando un pensamiento nos domina y estás: ay, nomás ahorita que vea a mi vecino, ya me rayó el coche, nomás ahorita que lo vea, entonces ahí está tu pensamiento, ¿no? ¿Y qué sientes? Coraje, ira. Lo ves salir, y ¿qué hace tu cuerpo? Entonces, si domino mis pensamientos, domino mis sentimientos, obviamente domino mi lengua, empiezo a murmurar lo correcto, y mi cuerpo entonces está bajo la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo, donde yo tengo dominio propio, y que hasta tú dices: ay, qué ganas tenía de lo que hizo el Will, ¿cómo se llama este? El Will Smith, ¿verdad? Que no se aguantó, y su pastor ya salió a decir: ay, discúlpenlo, y ya me puse a orar por él. Pues ¿qué podemos hacer los pastores, no? Luego, no, pues seguramente por esto, por aquello, ¿no? Y dice: estamos aquí en una guerra, pero Jesús nos ha dado autoridad. Por lo tanto, punto número 3, es tu obligación echar fuera a ese demonio. Pastor, es que usted no sabe, el demonio es mi suegra. Usted no sabe, el demonio es mi papá, mi mamá, ya ahorita está en una necedad, ya esto, ya aquello. Tu lucha no es contra sangre y carne. Y en Lucas 10:19, Jesús nos dice: sí, empieza así precisamente este versículo: sí, les he dado autoridad a ustedes. ¿A quién? A nosotros, para pisotear serpientes, escorpiones, y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Si no estuviéramos en una guerra, si no estuviéramos en una lucha, si no estuviéramos en un momento de crisis en nuestra fe, Dios, ¿para qué entonces nos dice: ya te di la autoridad? Pero dice el Señor: nada te va a hacer daño, tú debes de echar fuera. Y cuando te dije aquella vez hace 2, 3 domingos: no me llames, no estoy diciendo que no me
llames, estoy aquí para servirte. Pero quiero decirte que tú necesitas, hoy el Señor en la palabra profética nos dijo, levanta la mano, el Señor adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, no es mi pastora, no es mi líder, no es mi mamá, es Dios quien adiestra mis manos para la batalla. Entonces tú necesitas hacer lo que hizo David. Agarra la onda con Dios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán, te seguirán. ¿Has visto a alguien que te siga? Pues aquí dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El domingo pasado pasaron algunos hermanos que todavía no tenían el bautismo de Jesús, que es en el Espíritu Santo y fuego, y la mayoría, puedo decir que todos recibieron el bautismo y recibieron las lenguas. Cuando ya no sepas ni qué murmurar y ya te aventaste el Salmo 91, el Salmo 23, ya te aventaste Deuteronomio 6, ya te aventaste Deuteronomio 30, 19 y 20, ya hasta Apocalipsis 22, y empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar en lenguas, porque en el nombre del Señor, y ya dijimos qué significa en el nombre, no nada más es en el nombre de Jesús, así como le hacen los cristianos, no. En el nombre significa que yo vivo y me establezco bajo la autoridad del nombre, porque no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en quien podamos ser salvos. Y todo lo que está en la tierra, todo lo que está arriba, sobre los cielos y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará, y todos confesaremos y murmuraremos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú has dicho muchas veces en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no pasa nada, quiere decir que no estás viviendo en obediencia a Jesús. Punto número 4, lo echas fuera y tienes que atar al hombre fuerte. Tienes que atarlo. Entonces, ¿qué debes hacer cuando empieces a sentir opresión? ¿Te ha pasado que estás en una reunión y llega una persona, y el ambiente cambia? Y hasta dices, ¡ay! Hasta se siente al diablo aquí, ¿no? A veces nos acostumbramos a esa opresión y dices, ya ves cómo es la tía, ya ves cómo es el fulano, ya ves cómo es, así es mi jefe. No te acostumbres a eso. No puedes decir, ya pasaron los enanitos verdes. Ya pasaron. Fíjese, a mí me pasó que cuando yo me acababa de cambiar a la casa donde vivimos, que Dios me permitió comprar a través del trabajo que me dio en la industria farmacéutica, yo estaba embarazada de Tamara y veía yo enanitos blancos. Y cuando estaba yo lavando y haciendo cosas, yo ya llegué muy embarazada a esa casa y me empecé a acostumbrar, hasta que esos enanitos empezaban a mirarme gacho y pasaban enfrente de mí. Yo decía, pues quién sabe qué son, ¿no? Hasta que le comenté a mi esposo y me dijo, ¿y qué has hecho? Pues nada. Me dice, no, échalos fuera. Y como que ahí me cayó el 20. Fíjate, uno enseñando, predicando, pero se te va la onda. Neta, se te va la onda. Y yo no sé si tú ya te acostumbraste a la opresión, que tú dices, cierta persona trae esa opresión. Tu lucha no es contra sangre y carne. Y otra cosa, los demonios no son pulgas. Porque hay personas que dicen, es que ella trae el diablo, por eso ni la abrazo. No se me vaya a pegar, como si fueran chinches, pulgas, cucarachas, de que se me pasan. No, ata ese demonio. Átalo en el nombre de Jesús. Vamos a ver los versículos donde Dios nos dice que tenemos que hacer esto. Marcos 3:27. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte, y los demonios tienen poder, son fuertes. Nadie puede entrar a esa casa y arrebatarle sus bienes a menos que primero ¿qué? Lo ate. Solo entonces podrá robar su casa.
Vámonos rápidamente a Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué significa atarlo, pastora? Significa, escúchame, que no le permitimos actuar. Atar al hombre fuerte o a los demonios o esa opresión demoníaca significa que no le permitimos actuar, no le permitimos operar, no le permitimos moverse y no le permitimos manifestarse. Entonces, es que se le manifestó a fulano, ¿qué tienes que hacer? Atarlo. No te permito que te manifiestes, no permito que te sigas moviendo en la vida de esta persona, no te permito que sigas operando y que sigas actuando. En el nombre de Jesús, en la autoridad de aquel que venció la muerte y que tú doblarás la rodilla tarde que temprano a la autoridad de mi Salvador y de mi Señor, te ordeno que atado salgas de la vida de esta persona. Vámonos a la quinta posición para tomar tu victoria. Es que precisamente tomes una posición. No puedes ser de dos bandos. No puedes decir, ay, es que ese demonio me caía re bien. Era bien groserote, pero cómo me hacía reír. Me acuerdo, yo creo que ya te conté que estábamos en una reunión de pastores y vino un pastor de Francia y empezó a hablar muy parecido a lo que nos ha enseñado nuestro apóstol y que estudiamos en ministración personal de los niveles de crecimiento. Esas clases en ninguna otra congregación en México por lo menos las vas a encontrar. Pero estaba yo escuchando y ya sabes, ¿no? La mente de los predicadores o de aquellos que creen que no sabemos la Biblia, y empecé, eso ya me lo sé, check, ya me lo sé. Y en eso este hombre dijo, pónganse de pie, pastores, voy a empezar a ministrar. Y yo dije, pues a mí ya me ministró mi pastor, se aventó 5 horas en casa de Estela, que aquí está, nos prestó su casa para que ahí quedaran los demonios. No es cierto, no. No, Estelita, ya esos se fueron. Y pero nos aventamos 5 horas mínimo. Mis pastores oraron por mí y recuerdo que yo dije, no, pues 5 horas, pues, o sea, ya está. Y recuerdo que empezó a echar fuera la tristeza, la depresión, y Dios empezó a tratar en mi vida y a recordarme la depresión tan profunda que yo viví de niña y cómo abracé los pensamientos de suicidio, porque yo ya no quería vivir, porque yo me sentía que mi vida era un error, que no debí de haber nacido, que por eso mi papá tenía a mi hermanita como su preferida y mis hermanos mayores no me querían y mi mamá me había hecho su consentida. Entonces era un rollo ahí de odios y de amores y de esto y de aquello. Y yo empecé a recordar todo esto y ese hombre empezó a echar fuera demonios de depresión, de suicidio. Y yo decía, es que ya neta, hasta me acuerdo que mi pastor me correteó porque estás consciente y a la vez estos demonios te mueven, ¿no? Y como están en tus pensamientos y atan tus emociones. Me acuerdo que cuando mi pastor dijo espíritu de muerte y espíritu de suicidio, yo estaba sentada y me levanté con una fuerza y empecé a correr. Y ahí va mi pastor detrás de mí, te echo fuera y suéltala y déjala. Yo me quería meter y no, ese déjalo, ahí está bien. Y recuerdo que este hombre también empezó y espíritu de suicidio y espíritu de muerte y de depresión y de apatía y yo empecé con ganas de toser, pero la vergüenza, ay no, y hasta dices, ya tranquilo, tú no, a ti no te hablan, no te sientas aludido, tú y yo aquí chido, ya sabemos, ¿no? Hasta que dije, ¿qué estoy haciendo? Estaba cargando a Abby, era una pequeñita y empecé a toser de tal manera que me la quitaron, terminé en el suelo, pero fui libre. Así es que mi hermano, toma una posición. No hagas acuerdos con ambos bandos. Lucas 11:24. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Versículo siguiente.
Cuando llega, fíjate cómo la encuentra. La encuentra barrida y arreglada. O sea, echaron fuera al demonio, pero esa casa, esa persona no se llenó de Dios, sino que dice, luego va, versículo 26, luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrer de aquella persona, o sea que la casa era una persona, el estado postrer de esa persona resulta peor que el inicial. Entonces tú no puedes decir, sí hermana, le entro, écheme fuera todos los piojos, chinches, cucarachas que traigo, hágame una buena desparasitada espiritual, eche fuera todo lo que me está deteniendo para obedecer a Dios, y que dejes de orar, de leer la palabra, de buscar al Señor, de congregarte. No puedes estar en los dos bandos. Los turistas espirituales solo quieren lo mejor, porque eso vamos, ¿verdad? Cuando vamos a Cancún vemos lo mejor de Cancún, pero los que viven ahí saben lo que está gacho y tienen que lidiar con la falta de agua, con la falta de luz, con la violencia, y tienen que lidiar con todo eso porque ahí viven. Entonces tú no puedes ser turista espiritual y tomar lo mejor de Dios y decir, bueno Señor, tú ya te di mi vida, pero tú no eres Señor de mi vida. ¿Qué significa que Jesús sea Señor de tu vida? Que Él tome las decisiones por ti. ¿No te has cansado de tomar malas decisiones y de estar sufriendo por las decisiones que has tomado? Es tiempo ya de decirle, Señor, yo no sé tomar decisiones correctas. Hoy me doy cuenta que soy incapaz de dirigir mi vida, y por lo tanto tú eres mi Señor, no solo mi Salvador. No solamente tengo mi ticket al cielo, sino que a partir de hoy disfruto de una vida plena, de una vida en abundancia y de una vida eterna, porque Jesús es mi Señor. Mateo 18:18, les aseguro que todo lo que ustedes aten o no permitan operar, no permitan manifestarse, no permitan moverse, no permitan actuar en esta tierra, quedará también atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Te das cuenta? El poder de la murmuración, el poder del meditar la palabra que Dios te está entregando, iglesia de muros. Gracias por 3, 4, 5. ¿Los otros estamos en shock? ¿Verdad que sí estamos en shock? Diga conmigo, entiendo o estoy empezando a entender la autoridad que Dios me ha dado al murmurar, al desatar la palabra de Dios, porque desato el rugir del león de la tribu de Judá. Dale un aplauso al Señor. Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, Petros, griego, y sobre esta piedra, Petra, griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ato en el nombre de Jesús el alcoholismo de mi marido, de mi hijo, de mi padre, de mi hermano, en el nombre de Jesús. Y la estrategia que Dios te dé: ayuno, oración, ungir el cuarto, las pertenencias de tu ser amado. Y tú vas a entrar en una guerra y vas a decirle: Señor, tú me estás dando la estrategia, y ato el poder, que de tal manera cuando sus amigos lo busquen, algo tú vas a poner cardos y espinas en ese camino, para que no siga transitando el camino de la autodestrucción, de la drogadicción, de la ira, de la falta de perdón, del rencor, del desaliento, de la depresión, de los sueños donde esquizofrénicos. Señor, en el nombre de Jesús, tú me has dado esta autoridad, y hoy ato el poder de este demonio que ha atacado a mi familia, que por generación tras generación, el espíritu de homosexualidad y de
ilegitimidad que ha hecho que mi tío, mi tía, mi hijo, mi hija crea que es algo que tú no lo hiciste. Y que tenga actitudes que no van con la identidad sexual biológica que tú le has dado. Y tengo que hablar de esto, mi hermano. Y en esta iglesia sí hay un ministerio que Dios está levantando. Hay un ministerio para el quebranto sexual. Y va a ser una de las materias que vamos a aprender después de pasarlo de liderazgo, de cómo dirigir a una persona con quebranto sexual. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro. Antes era Simón. Simón significa una hoja llevada por el viento. Cuando le dice, te digo que eres Pedro, Jesús le está diciendo, te estoy cambiando tu identidad. Antes eras llevado por todo viento de doctrina y prendías la veladora y ponías la escoba al revés y ponías un vaso de agua para los malos espíritus y hacías esto y hacías aquello. Pero hoy te digo que tú eres alguien inamovible. ¿Por qué? Y dice, porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa Petra? ¿Cuál es esa piedra? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Salen los discípulos, no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres fulano, otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes qué piensan? Todos se quedaron callados, menos el aventado y el arrojado de Pedro. Yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La Petra es la revelación que Dios te da. Por eso, iglesia, necesitas una revelación de la palabra. Necesitas una promesa de Dios para bendecir tu vida, tu matrimonio, tu economía, para que salgas de las deudas. Necesitas una promesa de Dios. Iglesia, ¿me estás oyendo? ¿Me estás entendiendo? Me estoy dando a entender que lo que necesitas es una promesa, murmurarla para que el enemigo deje de robar la semilla que ha sido sembrado en tu corazón. Hay semilla que no ha germinado, pero que va a germinar. Y entonces dice, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ayer platicaba con mi hijo Uciel que en las redes sociales hay un mover donde dice, si la iglesia te dañó, Dios no es la iglesia y perdona a la iglesia y ve a la iglesia, pero la iglesia no es buena, es solo Dios, tú y Dios, y eso está llevando a la siguiente generación a no ser parte de un redil. Y nos estaba hablando de un varón que ayer predicó donde ellos fueron a ministrar como Leondari. Y este varón decía que en el Apocalipsis se dice que había candelabros y en medio de los candelabros estaba Jesús. Pero primero estaba el candelabro y los candelabros representan la iglesia. Entonces, si la iglesia te dañó, tienes que perdonar a la persona que te dañó, pero tú necesitas ser la iglesia que Dios necesita en este tiempo, porque las personas lo primero que ven no ven a Dios, ven a la iglesia. Y Jesús está en medio de la iglesia, por lo tanto sí necesitas ser parte de un redil. Sí es necesario que te congregues, sí es necesario que tengas filiación, amor filial con los hermanos en Cristo. Es necesario, ¿por qué? Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esa revelación que Dios te da, hace la iglesia. Y dice aquí, y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo? A través de la revelación que te doy. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si tú crees en Jesucristo, serás atacado. Yo quisiera decirte que no. Pero como ya te dije, si estás buscando ser cristiano para no tener problemas, estás pensando en el cielo. Entonces sí necesitas ser cristiano. Porque el único lugar donde no tendremos problemas, ni frío ni calor, será en el cielo. Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, siga leyendo, 1, 2, 3.
Repita conmigo. Misma autoridad, mismo espíritu. Tenemos al mismo Jesús. Punto número 6. No tengas miedo, y con esto voy a terminar. No tengas miedo, iglesia. Pase lo que pase, en la crisis que estés viviendo, en las tentaciones que estés lidiando, no tengas miedo de guerrear, porque Dios está contigo. 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Gálatas 4:6 y 7, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama. ¿Qué significa Abba Padre? Papito. Así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del dolor, de la angustia, de los pensamientos de suicidio, del alcoholismo, de la drogadicción, del homosexualismo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Primera de Juan 4. Primera de Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y han vencido. Han vencido a los lobos rapaces, a esos falsos profetas, porque Él está en ustedes. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Toma estos versículos para ti. Si es necesario los repetiré. Pero Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Sí, a veces vas a decir, vete en el nombre de Jesús, y no se va a ir porque no te escucha. Porque hay personas que están tan invadidas de filosofías diabólicas que no te escuchan. Tienes que atar al hombre fuerte antes de echarlo fuera de esa casa. Y por último, Salmo 110:1 nos dice el Señor, David profetizando de Jesús, así dijo Dios Padre a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra profética que hoy Dios me dio para la iglesia me impresionó mucho, hermanos, y quiero volverla a leer. Y dice así: bendito sea el Señor mi roca. Levante sus manos, que adiestra mis manos para la guerra. Mueva sus dedos, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. ¿Te das cuenta? La misma autoridad, el mismo espíritu. Jesús tiene a sus enemigos debajo de sus pies y también los pone debajo de los tuyos. Me pone a salvo, me libra del poder de gente extraña. En ese tiempo la gente era nuestros enemigos. En este tiempo del nuevo pacto no es nuestra lucha contra sangre y carne, sino contra demonios que habitan esas personas. Cuando abren la boca dicen mentiras, pero es bienaventurado el que no anduvo en ese consejo. Cuando levantan su diestra juran en falso. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. ¿Te ves como alguien dichoso? ¿Como alguien bendecido? Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie conmigo. Vamos, iglesia, sin dejar de aplaudir, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, porque es la misma autoridad. Y dice Jesús, el que cree en mí, cosas mayores que yo hará. Dale más fuerte el aplauso al Señor. Estamos diseñados para ganar. Y las estrategias de Cristo están diseñadas para que tú y yo podamos saborear la victoria de nuestras batallas. Ahora quiero que pongas delante del Señor esa batalla que estás viviendo.
con quien sea, donde sea, en la circunstancia que estás atravesando, donde quiera que te encuentres, física, espiritual, emocionalmente. Pon delante del Señor esa batalla. ¿Es tu carne? ¿Es tu carácter? ¿Es la falta de comunicación con tu familia? ¿Es la lujuria que te domina? ¿Es el deseo de poder, de placer? ¿Es la rabia? ¿Es la falta de perdón? ¿No te puedes perdonar a ti mismo, a ti misma, por las cosas que hiciste en el pasado? Oh, Dios ha sembrado tanta semilla en ti. Y es cierto, el enemigo ha venido en contra de ti, iglesia, pero tienes promesas que las puertas, aún las puertas del infierno, no prevalecerán contra ti. Dios te ha dado el poder de atar al hombre fuerte. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, sea cual sea y como se llame ese hombre fuerte, que mis hermanos como familia, como individuos están batallando, la flojera de buscarte, el deseo por el mundo, el amor al mundo, el enojo contra los padres, la rebeldía. Hoy en el nombre de Jesús atamos ese hombre fuerte. Vamos, iglesia, empieza a atar ese hombre fuerte. Dile por su nombre, háblale por su nombre. No te acostumbres, no normalices cómo te has sentido últimamente o desde hace años. Espíritu de muerte, espíritu de suicidio, espíritu de pensamientos de soledad, de rechazo, de frustración, de miedo, de muerte, de enfermedad. Atamos tu poder hoy, de una vez por todas. Lo atamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdame a vivir bajo tu gracia. Ayúdame a vivir bajo tu consuelo. Ayúdame a vivir bajo tu protección. Alégrense todos los que en Él confían, porque Él los defiende. Alégrense todos los que en Él confían, porque Él, como escudo alrededor de ti, te defiende. Envía sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa que nos das de ser libres del ataque del enemigo. Gracias, porque todos estos versículos están diseñados para vencer y ya la victoria es nuestra. Puedes decirlo: la victoria es mía en el nombre de Jesús. La victoria es mía y yo soy más que vencedor y yo soy más que vencedora. Yo soy más que conquistador. Y así como Josué conquistó la tierra prometida en su corazón, ahora, iglesia, empieza a conquistar el matrimonio que deseas. Empieza a conquistar en tu corazón los hijos que deseas, la relación con tus hijos que deseas. Conquístalo, velo, profetízalo, visualízalo, murmúralo, desátalo. Y el rugir del león de la tribu de Judá hará que tus enemigos huyan por 7 caminos y no vuelvan a ti y no vuelvan atrás. Aleluya. Declaro una iglesia bendecida. Declaro familias victoriosas. Declaro matrimonios fuertes donde no hay infertilidad, donde no hay abuso, sino que dan fruto espiritual, fruto natural, fruto económico. Declaro familias que no tienen falta de nada, porque Jehová es su pastor y nada les falta. Acuérdate, cuando meditamos la palabra, el león de la tribu de Judá ruge sobre su presa. Y tú no tienes nada que temer. Mantente en el nombre del Señor. Vamos a meditar en esto y escucha este rugido. Y así vamos a ser despedidos. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy vamos de aquí sabiendo que no tenemos nada que temer, que ciertamente hay batallas que tenemos que librar, pero la guerra ha sido vencida por ti. Gracias porque hoy entendemos la importancia de meditar, de murmurar la palabra, porque entonces sabemos que el león de la tribu de Judá nos defiende, nos libra de la angustia, del temor, porque somos herederos, somos sus hijos. Papito, Abba, Padre, hoy despido a la iglesia, Señor, bendigo a tu pueblo. Te doy gracias por esta semilla que estás sembrando en mi corazón y en el corazón de ellos, que no importa lo que pasemos, tu Espíritu Santo está con nosotros, tu Espíritu Santo nos dirige. En el nombre de Jesús les bendigo para que sus oídos estén destapados a oír al Señor y sus enseñanzas, que vivamos obedeciéndote a ti, que entendamos que la bendición no viene de un ser humano sino de ti. Gracias, es tu bendición la que enriquece aún económicamente y no añade tristeza con esa bendición. Gracias, en el nombre de Jesús, amén.